Estamos caminando acá por supuesto, Barrio Las Tarrias. Estamos un poco perdidos porque la procesión de la Virgen nos ha dejado sin espacio en la ciudad. No, esta es una sociedad demasiado liberal, yo creo, como celebrando hasta los feriados religiosos. ¿Sí? Vlado, ¿tú qué opinas de los feriados religiosos? Como que nos tienen caminando acá botados en la nada. Puta, yo en el Congreso ahora todo el mundo está proponiendo feriados religiosos porque son regionales. Ahora está la posibilidad de que sean regionales. Y yo he votado en contra de todo. Yo no creo en los feriados regionales. En los feriados religiosos, más que los regionales. Los regionales sentido sí, y está bien. Está bien. Pero que sean religiosos no me gusta para nada que una creencia particular al final se totalice, ¿cachai? Al resto de la sociedad. Claro. Si hay un grupo... ¿Aunque sea para hacer nada? Aunque sea para hacer nada, ¿no? Yo creo que no. Es que eso es lo importante, porque rige para todos. Porque yo estaría de acuerdo si fueran múltiples feriados religiosos para todas las weas que se ocurran, digamos. Pero el problema es que obligan, por ejemplo, a un judío a respetar una wea que no está a favor. No, obligan a parar. Galerías de arte. Eso es lo más gracioso. Porque el arte ya es ocio de por sí, entonces que cierren los días de ocio es como negación de la negación, ¿o no? Entonces, pero no, yo creo que hay que eliminarlos. Todos los feriados. ¿Y cambiarlos por feriados civiles o simplemente eliminarlos? No, algunos creo que sí. El de la patria. Sí, creo que algunos... Que igual es religioso, teológico, digamos. Bueno, estamos caminando ahora al frente del Museo de Bellas Artes. Camino al donde castillo. Antiguamente había una laguna maravillosa. Hay muchos paparazzi acá por un lado. Sí, le vamos a sacar una foto. Aquí un fotógrafo. Ya, cerraste. Está buena la previa. Bueno. No. ¿Ah? Ya, llegamos. Tenemos lugar. Tenemos locación. ¿Dónde? No podemos decirlo. Porque no que nos pagaran el vino, no sé. Estamos en el parque forestal acá donde antes había una laguna. Sí, al frente del Bellas Artes, ¿eh? Sí, así que, bueno, ya lo revelamos, estamos con Vlado Milosevic, honorable diputado de la República. Bienvenido, Vlado, a la comunidad de los iguales. Gracias. Yo debo confesar que estoy muy feliz de tener un aliado. A propósito de nuestra conversación de los judíos, acá está la conspiración croata en plena. Ella es Ivana Perich. Yo soy Nicolás Fried. Los partisanos, así es. Miguel Ruiz está comiendo. Claro. Yo soy Guido Arroyo. Estamos en la comunidad de los iguales. Sí. Y estamos también con José Parada. Que nos va a saludar ahora. Hola, ¿qué tal? Sí, va a tener que ser más fuerte esta vez. Oye, igual la semana quedó marcada con la visita del Lago a La Moneda. La Moneda, sí, fue el punto más alto y se confirma por el hecho de la entrevista larga en el suplemento del sábado del Mercurio. Así, del terror, ¿eh? Que déjenme decirlo que su fama, su reciente fama, fue marcada por un hito bien importante, que fue la inauguración del ciclo de discusiones sobre nueva constitución y poder constituyente. En la Facultad de Derecho de la Chile. No, que empezó en la Casa Central de la Universidad de Chile, y ahí estuvo Ricardo Lagos en el punto de prensa, y de ahí en adelante fue portada en todos los diarios. Así que bien por la Universidad de Chile. Mira, pero que, claro, ¿cómo lo viste así? El tipo, yo recuerdo que estaba como, no sé, empezó como muy prudente, con esta cuestión como de falsa humildad que tiene, pero después agarró vuelo de una manera tremenda, digamos, ¿no? O sea, no, yo creo que llevan meses, quizás un año, los diarios editorializando sobre el Partido del Orden, ¿no? Que creo que fue el Mostrador el que le puso ese nombre. Sí, es de Mirko el Partido del Orden, pero que en el fondo es como, va a venir, se está reorganizando, y creo que el Lago es como la representación, además esta frase que dijo, ¿no? La gente me pide que yo venga a poner orden. O sea, es claro. Propio de una monarquía constitucional, claro, no, ilustrada. Claro. Yo creo que yo creo que el Lago ya se desató y está de candidato, y por otro lado me da la impresión de que Evelyn Matei está con la esperanza de competirle, me da esa sensación, ¿o no? Al escucharla, weón. Sí. Ahora, la diferencia es que la gente no le pide a Evelyn Matei nada. No, la zorra. Pero hoy día, esta semana, las puñaladas Piñera, los hijos del Mamo Contreras diciendo vamos a demandarlo.
A Piñera, ¿no? Por Pues su- no por, escuché esa weá. por cerrar. Por el de desagrado. Punta Peuco, porque eso terminó matando a su padre. Claro. Oye, Claro. supe Después que... la maté y diciendo que no se puede querer a un nuevo presidente que antes fue derrotado. Ah, sí. Todas las dijo eso. puñaladas a Piñera Claro. esta semana. Pero el hijo del Mamo Contreras dijo ahora, yo lo leí en el mostrador, que él no tenía candidato presidencial todavía, pero que Lagos le parecía una... que podría Era que ser, no, digamos. weón, era que no. Ah, o sea, hacer campaña. No, Pero Sería lo una más especie notable de- del lago es que aparece con este nuevo movimiento, Tu Constitución, el cara raja, después de haber dicho que el 2005 Claro. teníamos una nueva constitución. Y cuando uno le pregunta, dice, no, pero es que yo no podía darme cuenta que no daba abasto esta constitución. Claro, que no era Bueno, la suficiente. gente piensa- Claro, soy visionario, pero no tanto. Claro, ya no. está. Oye, hagamos un saludo. Tengo 3 años de vista, no más. Así es la comunidad, tomando vino al frente del Bellas Artes. Nada de té ni esas cosas, sino que vino. A pesar que es la hora del té, para nosotros es la hora del vino. No, pues rico son el más, té. sí, pues sí es terra noble. ¿Y este vino será vegano o no? ¿Ah? ¿Será vegano este vino? A propósito, ¿Estará hecho con ¿Cómo se algún le ocurrió esta proceso cosa? esclavista animal? no creo. ¿Ah? A ver, pero más allá de la sofisticación, como, o sea, que el vegano no come nada que salga de animal, ¿no? Versus el vegetariano que no ¿Del come... mal? De Del mal, animal. eso es Ah, de bastante animal, difícil, que porque- salga del mal. El mal Que es radical, parecido. así. Es lo mismo. El vegetariano sí come huevo y todas esas cosas, ¿no? Bueno, es que esos son los ovo-lacto vegetarianos. Hay algunos vegetarianos que comen Oh, pues, lacto. derivados de animales, pero no al animal directo. No puede ser que el queso o los huevos no son animales, sino que son Pero el derivados. vegano no come nada, o sea... El vegano no comería nada que venga producto de la esclavización industrial de los animales. Porque en el fondo el argumento político de fondo es que los humanos son más humanos cuando no esclavizan a ninguna otra especie. Entonces en ese sentido... Pero pueden esclavizarse a sí mismos. no puede esclavizarse a sí mismo. Bueno, Oye, ¿cómo se le ocurrió entonces con la Camila así meter esta cosa? Mira, fue un par de organizaciones tomaron... Gabriel es algo de Lolo. Claro. Una cosa, ¿no? Una cosa Una tribu divertida, urbana, como, claro. No, tomaron contacto con nosotros varias organizaciones en Arica y acá en Santiago también. Mira, Y básicamente Animal Libre, ¿no? Que es esta organización chilena que ya está creciendo, creo que está en Argentina, en varias partes. Y básicamente ellos nos pedían que existiera en las reparticiones públicas una opción, una alternativa, porque ellos decían, puta, nosotros somos fuertes en la escuela, en los liceos, y puta, nuestra gente se caga de hambre, pues, weón, porque no tiene que Claro. comer, ¿cachai? Claro, se pueden pierde sacar la beca. manzana del menú nomás. como que- Claro, entonces creo que lo que ellos nos propusieron, a nuestro juicio tenía todo el sentido, o sea, que el Estado ofreciera una alternativa, mismo presupuesto, misma cantidad de becas, simplemente una alternativa. Y así surgió. Y después yo Mira. invité, bueno, a varios, a Camila, a Giorgio, a Maya Fernández, no me acuerdo quién más, para firmar el proyecto, y así lo hicieron. digamos. Es Gabriel muy no. de sentido común, ¿no? Gabriel no. Gabriel no es que es más A parrillero. Gabriel le Gabriel. gusta mucho la carne. Saludos a Gabriel. No, No, y, debería haber un menú carnívoro. Claro. y a propósito de nuestros gustos personales, yo no soy vegano y no se trata de eso, ¿cachai? Creo que se Claro, trata no sé. de Una cuestión política. Es una cuestión política, una opción que el Estado tiene que garantizar, los distintos proyectos de vida que tiene cada uno, y me parece bastante, o sea, esta uniformidad del Estado, decir todos comen lo mismo y se acabó, bueno, no hay discusión, está bien, pero pueden haber alternativas, ¿cachai? Y creo que para allá iba el proyecto. Claro, como comentábamos antes con la Ivana, es raro cuál sería el argumento del Partido Comunista, ¿no? Porque en el fondo toda esta diferencia gastronómica iría en contra de lo que uno pensaría que es el PC. Entonces, ¿por qué crees que Camila aceptó apoyar este O proyecto? sea, bajo la base que en el fondo son como fanáticos del caldillo congrio, como... Sí, o sea, hay que acordarse, digamos. No, yo creo que lo que está detrás, y probablemente Camila lo dijo, lo comparte, es que hay como una nueva conciencia. Hay una nueva conciencia animal de respeto, de no considerar al ser humano como la especie dominante, y un pensamiento que algunos pueden considerar temporal, producto de este momento, que va a pasar esta moda, no tengo idea, puede ser, pero a mí lo que me gusta de todo eso, y de hecho vamos a crear una bancada animalista en el Congreso, es que hay una nueva conciencia, ¿cachai? Y eso está empujando nuestros límites, nuestro horizonte. Y yo ¿Y qué van a sé hacer con Moreira, entonces? ¿Por qué no? Porque Una hay que bancada hacer animalista, como... Vamos a tener que invitarlo, weón. Se lo van a Vamos a creer, invitarlo, se lo van a vamos a Ah, invitarlo. ya, van a invitar ya. Ya, no, lo vamos a poner de ¿Sí o no? presidente probablemente. Ya todo Aquí. un asesor de Moreira lo encontraron con boletas, no sé si supieron. Hace muy poquito. ¿Otra más? Otro más. Sí.
Ya no es novedad, lo de la Automotores política. justamente. Que no, lo ¿A quién encuentro tan sorprende? ¿Y cuál sería la idea de la bancada animalista? No, hay varios, hay en el mundo varios partidos animalistas. Una de las principales tesis que tienen es que cómo le cambiamos el estatuto jurídico a los animales. O sea, hoy día un animal viene siendo lo mismo que esta copa de vino, ¿cachai? O que una mesa, tiene una cosa. Entonces, la pelea que ellos están dando es que sean seres sintientes, ¿no? Y que eso cambia inmediatamente toda la concepción con respecto al maltrato animal, Sin duda son a la sensibles, tenencia, claro. en fin. Entonces creo que ahora esto es un avance civilizatorio, o sea, si es que la sociedad no nos ponemos de acuerdo con que así será. Y yo creo que hay que empujar la cosa para allá. Es uno de los proyectos que que estamos trabajando en una mesa. Por lo demás yo no tenía idea, pero hay un doctorado en España sobre derecho animal. Sí, claro. Y está una disciplina. Bueno, hay aparentemente, varios que abogados está- que están siendo, o sea, haciendo objeto de estudio eso. O sea, el mismo Juan Pablo Mañalich, que lo hemos tenido acá, Sí. que es un doctorado en Derecho Penal, de la Chile, ¿no? claro, Sí. está abriendo puente hacia algo así. De Animal O sea, el Rights, así, estatuto, de el esa onda. estatuto jurídico del animal. Claro. Sí, lo Me que pasa es interesa. que a veces pasan como noticias como curiosas, ¿no? Que una señora le hereda, como tienen derecho, digamos, los animales, le hereda su fortuna al perrito Putul, digamos, ¿no? O sea, Pero, pasan pero cuestiones claro, así. mucho más interesante que eso, ¿no se acuerdan hace poco con este problema de la gripe aviar, la de los Sí. pájaros que contaminaban a la gente? En España un caso muy famoso, que yo encuentro demasiado interesante, que el perrito Excalibur, la señora muere contaminada, la dueña muere contaminada por la gripe aviar, y al perro lo querían matar porque era una fuente de contagio en el fondo para todos los demás seres humanos. La cuestión es que se decidió no matar al perro con el argumento de que el perro, a pesar de no ser sujeto de derecho, era parte de la biografía y del sujeto de derecho que constituía la dueña. Entonces matarlo sería atentar contra los derechos del sujeto que era la dueña. Entonces, claro, sin darle derecho a los propios animales, hay muchos mecanismos de salvarlos, digamos, ¿no? De que no ser crueles con ellos, no matarlos sin ningún tipo de razón. Seguro. Yo tengo una intuición, no más que eso. No tengo una tesis final de pero lo único que cacho es que hay una intuición, hay un cambio ético detrás, además del principio liberal de respetar el proyecto de vida de un vegano en una escuela pública. Además de eso, creo que tiene que ver con que hay un cambio ético que va a surgir y que está surgiendo y que va a llegar a alguna parte, ¿cachai? Y me parece bien mirar esto desde el respeto más que desde la burla hacia los veganos, que algunos me han dicho son fanáticos. Está bien, pero es una opción personal que no afecta al resto de la sociedad y no creo que tenga mucho... O sea, mientras no se transforme esto en este pastor que va a acosarlo a usted al Congreso, ¿cómo se llama este pastor? El pastor Soto. Sí, claro, es súper... Que son más o menos Hay muchos parecidos, pastores, creo yo, bueno. pero bueno. Claro, en el Y fondo hay uno muchos puede, pastores sotos por el mundo. digamos. puede leer ambas, digamos, como evangelizadora. Tú en el Tedeum, de hecho, profesor, también. Sí, es una buena discusión. Yo creo que cuál es el límite de la creencia personal y la influencia en una decisión general, digamos. Es un súper buen debate, súper buen debate. Porque en el fondo uno tendría que preguntarse cuáles son los límites del activismo, y eso es ridículo, porque el activismo simplemente es romper los límites. Claro. Entonces Claro. no... Es activar discusiones. El punto interesante es que los evangélicos no se leen como activistas. No. Esa es la porque diferencia. Es que porque tienen la razón. Porque tiene la po, weón. verdad. Tienen la Claro, verdad, tienen esa es la que- diferencia. Detractores de la verdad. hay Claro. mucho- De hecho, estamos otro grabando estatus, hoy día en un feriado. ¿Te gustan los feriados religiosos o no, Vlado? No, me lo preguntaban antes en el Congreso, como se abrió la posibilidad de hacer proyectos de feriados regionales. Claro. Puta, típico diputado que quiere hacerse el lindo con su distrito, va y dice, ¿cuál es la fiesta más popular, weón, de acá? Ya, típicamente una fiesta religiosa. Claro. Ya, Claro, esta lógico. weá la vamos a transformar en un feriado religioso. Claro. Y, weón, de verdad que habría que hacer un índice de cantidad de proyectos de ley de feriados regionales. La weá está... No, todo el mundo cree que es la papa para reelegirse. Y yo creo que es una soberana estupidez, weón, pero lamentablemente coinciden con que además son religiosos. Yo por lo menos he votado en contra de todo, weón, porque creo que no corresponde. ¿Y en Primero, Arica no me cuál gusta sería? que Chile tenga más feriados de los que tiene. Primera weá. Y segundo, menos que sean religiosos.
Claro. ¿Cuál es el fundamento de los feriados? ¿Es como dar el día para que la gente celebre la conmemoración? Es ¿no? muy raro porque ¿Qué pasa con con el Día del Trabajador? ¿Qué se celebra? Sí. Una matanza. No sé, pero es Claro. es como decirle... No, pero me refiero a que digamos, es distinto, pero... claro, Usted los otros días uno va a no la viva iglesia. su creencia, ¿cachai? es muy Claro. raro. Viva su creencia solo este día, igual es como Claro, restrictivo en algún sentido, Claro. ¿o no? O sea, Sí, es parcializar. Es extraño, para nosotros es extraño. De hecho, nosotros nos enteramos hoy día, hace poco, de que hoy día era feriado. Claro. Porque cayó sábado, pero si hubiese sido bien no hubiese sabido. Ah, lógico, si hubiera Claro. sabido. Sí. Es porque uno no hace nada el sábado. De la Virgen del Tránsito, además. Aquí, ¿Qué es eso? Virgen del Tran, ¿estás seguro? la Virgen de los Semáforos. No, es una virgen que transitó... No, es que las vírgenes son todas la misma en el fondo. Sí, pues no es Sí, una pero virgen. el verbo de esta es que transitó. Asunción de la Virgen, según esta cuestión. Sí, pues cuando asciende. Pues. O sea, no, pues asciende Dios. O sea, Sí, por Jesús. eso dice la... No, pues eso Ah, es la asunción. No es Asunción. ascensión. Pero es la del tránsito. No, pero es que hay porque una diferencia, porque Sí, la pues. Virgen Asciende. No, No, asume. asume. No, pero hay una Asume como diferencia en candidata. verbo. Sí, pues. Entre ascender, Y asumir. sí, pues. Por eso te estoy diciendo, tú me dijiste No. que Jesús no has... No, pues. Allá ahora me Te confundí. Te perdiste. Estamos en un debate lingüístico Me no, perdí. Este- muy Tú profundo. también Ah. te perdiste, Miguel, no sabes. Oye, ¿cómo ha estado el debate en el Parlamento? Ya, bueno, este ya es tu Oye, segundo a propósito, año. un dato A sobre ver. educación laica. ¿No? Eso. Estamos trabajando con la Mm. CONES, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, un proyecto Ya. para el tema de la educación religiosa. Ah, muy buena. Muy buena. Yo soy partidario de que la educación religiosa se debiese suprimir, pero es una discusión para más adelante. Pero mientras tanto, la pregunta es, ¿qué hace una persona que decide no tener educación religiosa en un colegio? ¿Qué hace? ¿Lo mandan a dónde, weón? A la biblioteca te Al mandan. baño, a la biblioteca, weón, no sé a dónde. Entonces, armar un programa alternativo. O sea, se va a un liceo, ¿no? ¿Cómo? Se va a un liceo. No, los liceos también. Lo hizo también. También hay Los liceo liceos no también. hay... Sí. ¿Está en la malla? Judeo cristiano y Sí, católico. pero tú ¿En el podés, currículum? tú podés votarla. Religión. Sí, podía es optativo, pero la pregunta, incluso estoy pensando en los colegios particulares. Imagínate un particular, confesional. Salió y Izaguirre mandó una circular. Pero ¿por qué alguien querría, si no es católico, meter a su hijo ahí? Pueden haber otras razones, Pueden calidad haber- educacional, de que Pero está si cerca le de su lleva- casa, cualquier etcétera. cosa. po. Hay muchos colegios rurales que son confesionales. Imagínate. Por claro, Particular yo creo que sancionado. no tiene que ser un corte. O sea, si además nosotros eliminamos la selección de los colegios, Por lo mismo. no tiene o que sea, ser un corte para ambos lados. O sea, un padre igual puede decir, yo no soy católico, pero Exacto. meto a mi hijo al colegio, ¿cachai? No me pueden seleccionar. Sí, pero es lo mismo, o sea, en tus términos, lo mismo que un papá que no cree que su hijo haga educación física. Por ejemplo. No va a enarbolar esos argumentos para que en los colegios no se imparte educación física. No, Porque porque la lo que... religión tiene un privilegio. componente, claro, Claro. de exclusión, digamos. No, por eso, yo creo que ese debate más profundo sobre si tiene que haber o no, es un debate que vamos a tener en el futuro, que ya tuvo España, Francia, está bien. Pero eso es un debate... Ahora la pregunta estamos en una cosa anterior a eso, que es, ¿qué hace un estudiante que Claro. dijo, yo no quiero estudiar educación religiosa? ¿Qué hago en esa hora de clase? Me mandan a la biblioteca, pero ¿hacer qué? Entonces, Claro. puede haber Leer, po. un programa alternativo sé. de derechos humanos, de Educación valores Pero universales, sería humanistas. subrogatorio a la Comparada, religión, lo pero encuentro claro, rarísimo. o sea, que no sea la dominancia de una religión judeo-cristiana o católica, digamos, O sea, dentro de la Sobre base, todo claro, si claro. se eliminan los criterios de selección, sobre todo el socioeconómico, yo no veo ninguna razón para impedir que ese colegio tenga un tinte católico y si la persona se somete o elige ese colegio sin haber exclusiones previas, no me cabe en la cabeza por qué. Alguien esa podría misma- cuestionarlo. Exactamente, o sea, si Pero- yo digo, entre los colegios más cuicos, o sea, no sé, el San George, ponte tú, es religioso, es católico. Y yo elegí que mi hijo estuviera en ese colegio. Una de las razones, supongo, es porque es religioso. Si no lo hubiese metido, no sé, a la Alianza Francesa. No Claro. tengo idea. Sí, pero la religión Entonces- puede no ser un corte para efectos de querer meter a mi hijo ahí, digamos. Puede ser otra razón. Y que Claro. yo estoy seguro que en la mayoría de los Claro. casos son otras razones. No, y en Pero realidad si de tú estás provincia metiendo también. proyectos educativos, es muy raro que proteja al individuo que elige meterse a ese proyecto educativo. Pero eso ya está Muy actualmente. Izaguirre mandó una circular en donde en educación básica los padres eligen por el niño si es que tiene o no educación religiosa. Esto estamos hablando en todo tipo de colegios, o sea, públicos, privados, subvencionados. Y en educación media,
elige el niño, si es que el estudiante elige si es que quiere o no educación religiosa. Sí, eso sí. Entonces eso ya está instalado en Chile. ¿Y cuáles son las propuestas paralelas? Nada, pues, bueno, no hay nada. Entonces lo que nosotros queremos proponer ahora, estamos trabajando con la CONI, con otra gente más, con Jaime Parada también, tiene que ver con qué puede haber alternativo a eso. Así que se reciben ideas de los Que me parece extraño, igualitarios. porque me acuerdo que en el liceo lo que hacían eran poner religión a la última hora, entonces lo que no hacían se iban antes. Pero me parece extraño poner algo así como un programa de educación cívica como subrogatorio a la religión. Sería como Es que el triunfo de la teología política. rarísimo. Bueno, eso es lo que hay que discutir, qué hacemos de manera alternativa. ¿Pero qué harían ustedes de manera alternativa, por ejemplo? Lo pondría a la última hora y salen temprano, lo encuentro una mejor solución. Para que la gente ocupe el tiempo Estás como quiera. contento con tu formación, digamos. Sí, o sea, me parece súper bien. Yo no hacía. Me iba temprano y me iba a leer lo que quería, otros se iban a formar marihuana en el O parque. sea, yo creo que los educación colegios cívica. públicos, no, o sea, si admitimos, estamos en el supuesto que admitimos colegios privados, porque puede ser que también no los admitamos. Pero si admitimos colegios privados, yo creo que la solución es que en los públicos no exista religión. Sí, eso me parece bastante razonable. Yo Y- también lo creo. Y que se cambie por filosofía, educación cívica O economía. o economía. No, bueno, Claro. no sé. Claro. Lagos te diría que sí. ¿eh? Claro. Crecer con igualdad. No. Bueno, hay que recordar su tesis, está disponible, la de Ricardo Lago, ¿no? Está disponible en la página de la Universidad de Chile y es sobre el problema de la desigualdad. La concentración, claro. Bueno, Sí, pero es interesante, no sé. Claro, marxismo subrogatorio a religión, eso podría ser un curso Que es lo mismo. Materialismo Por dialéctico, eso es equivalente. no, estamos trabajando en un veganismo, materialismo quizás. radical. Veganismo. Veganismo, pues. Veganismo radical. Veganismo 1. Principios del veganismo. Oye, En y de- Finlandia enseñan el veganismo pega mucho, digamos. Y hay cursos para niños introductorios a gastronomía, en el fondo a cocina, que están basados en cocina sana, obviamente, cocina vegana y pega mucho estatalmente, porque es un problema político el veganismo. Sí. Claro, ahora uno podría preguntarse A pesar de ser quien lo que comemos. digamos. por qué razón respetar la opción de un vegano a la hora de almuerzo y no respetar la opción de un católico a la hora de clase, ¿cachai? Pero yo creo que son cosas distintas, Claro. definitivamente. Una cosa es una creencia religiosa y otra cosa es una opción que puede tener una explicación ética, pero es una opción alimentaria. Pero igual educa, o sea, yo también creo que la uniformidad para todos, digamos, es pedagogizante. O sea, el hecho de tú proponerle un menú a todos obliga a esa persona a que o se muere de hambre o come eso y de alguna manera educáis su gastronomía también. O sea, en el fondo, un principio de respeto por el otro implicaría que tú tienes que tener un menú para todos. O sea, cuando uno invita a un judío a comer, tiene que preguntarle antes si acaso come cierto tipo de carne o no, por ejemplo. Claro, un chanchito, por ejemplo, Claro. a la naranja. Antes de hacer el O sea, en el fondo la pregunta podría ser por qué, además de menús veganos, ¿por qué no menús kosher? Y claro, Krishna, que también. Claro. o por qué no Ah, pero cutbi, yo creo que en el vegano caso de los con árabes. Krishna coincide, Sí, como comerían sí, lo bueno, mismo. digamos. pero- ¿eh? O por qué, no sé, pues, espagueti de la boloñesa, bueno, si son italianos. ¿no? No, porque eso es distinto, No, es porque hay... distinto, sí. Ah, pues en está italiana, o sea, en Porque- la escuela No, pues, italiana, porque Que las ideologías tienen prohibiciones, digamos. Sí, pues el italiano no en vez tiene fue la Tiene la Oriñón en la Alianza prohibición, le Francesa, gusta. pues, ¿no? Por ejemplo, Miguel nunca ha comido marisco y los odia, le da asco desde chico. No los odio, o sea, que odiar es un sentimiento un poco repulsivo, bueno, pero Te da En todo repulsión la caso- vida. Crean desprecio. básicamente. crean desprecio, sí, y Los miran resentimiento, menos. por cierto, ¿no? No, En todo caso, cuando yo he tenido que decidir los menús de cierta reunión, ¿Sí? siempre elijo un menú vegetariano. Porque digo, el guan que come carne no es que no coma vegetales y por lo tanto Claro. no le estoy imponiendo nada. En cambio, Claro. el vegetariano que no come carne y elijo carne en el menú, le estoy imponiendo algo que él rechaza. Claro. Entonces estoy siempre por elegir el vegetariano. Claro, en el fondo permite... Es el mínimo, digamos. ser- Y al alérgico, bueno. Pero por eso el kosher Pero hay- podría argumentarte en contra. Quizá algunos de los vegetales que pusiste, de los quesos que pusiste, No, pues el kosher. no sí. son kosher. O sea, el judío, digo. a ver. Claro. Ya, pero el judío que se vaya a Israel, no, sorry. De esa onda. Saludos a mi amigo. Como O sea, ya igual es antisemita. Dije, antisemita. what? No, 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 Y no. lo Empezó el peor, antisemita. y lo peor que como Los sionistas de este mi, país. mi otra Saludos mitad, a mi amigo Max una es Colodro, croata y ¿eh? la otra es siria. Y lo peor es que es Israel. Reconocí el Estado de Israel. Claro. Claro, claro. Que se vayan a su Perdiste Gaza. territorio. Claro. Perdiste Gaza. Perdí Gaza al toque. Oye, hablemos del futuro un rato. ¿eh?
dijiste las ¿Cómo? cartas. Es fácil la weá. No, se me pero quedaron. ¿cómo se te quedaron las cartas? No ¿Pero sabes sé. qué signos Vlado? Todavía no sabemos qué signo es Vlado, ¿qué signo pero es Vlado? yo Pero diría... ¿cómo se- A ver si... Es que Nicolás puede averiguar, digamos. Dijo yo no. ¿Pero cuándo naciste? No, No, espera, yo soy- espera. A ver, Dijimos que espera. Nicolás... Yo diría que Vlado... ¿Puedo dar 3 opciones? Porque a la, Sí. a la primera es muy difícil. Yo creo que Vlado, por lo poco que lo conozco y hemos conversado ahora, es... Puede ser... Este es el momento sobrenatural, weón, No de la pongas comunidad. caras, no pongas caras, pero puede ser... Aries, No, yo creo que no es Aries. Tauro o Sagitario. Ah, Ninguna de Tauro. las anteriores. Soy pésimo, me retiro. Bueno, Géminis a lo mejor es como... Géminis. Ay, Mira. no Ah. seas fresco. No seas fresco. Yo también Lo caché averiguo, que era lo averiguo. Géminis No, porque dijo para nada. G. Yo también caché. Miguel tiene informante. Ahora yo soy No, Géminis, no pero tengo informante, 23 de no. mayo me dicen que coincide, es como el límite con Taurus, pues. Tauro. 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 Sí. Con Tauro es el 21, en verdad. 23 igual es. O sea, igual es hasta Tauro. el 21. La chiste, po. No, no es Tauro. Géminis. 23. Es que los 22 cortan los signos. Claro, Por entre el eso, 21 y el 23 ya 22. es 22. Géminis. ¿O no? Ay, bueno, no sé. Ah, ¿Y claro. qué es un claro, Géminis? sí. ¿Qué es un Géminis? Los Sagitarios se llevan muy bien con los Géminis. Sí, pues. Y los Son el Tauros, yo perfecto soy Tauro. opuesto. Claro. No se llevan bien. No, no. Ah, Se mira. cacha. Nah. Guau. Eso fue Claro, inmediato. sube desde Eso un fue principio. inmediato. Mirándolo a los ojos. Debería haber educación mística en los colegios públicos. Sería increíble. En paralelo a religión, digamos. ¿no? Y a derechos humanos, que son un La invento cábala. equivalente, digamos. Claro. Lectura de la cábala, claro. Ya, ¿qué es realismo sin renuncia para ti? Vaya. Chucha, Pusimos la- místico. Vale. No, Claro, ya ya estamos hablando de pusimos- misticismo, ya weón. pusimos un místico, weón. No Entonces, tengo toma- idea, weón. No sé. No, qué no se será, sabe en weón. el Parlamento, No ¿no? sé, es que yo no soy de la nueva mayoría, entonces no sé. ¿Y quieres ser de la nueva mayoría? No, para nada. De la nueva minoría quieres Yo ser. hubiese sido, de haber querido yo hubiese sido, pero no, para nada. ¿Pero te lo ofrecieron o algún tipo de...? No, de- claro que sí, claro que sí. O sea, mira, cuando uno toma la decisión con un Gracias, partido chico, marginal, embrionario, como el Partido Liberal, toma la decisión de competir por fuera de los bloques. Es una decisión, a nosotros nos salió natural, pero no es una decisión fácil, porque no te ofrece ninguna alternativa de ganar. O sea, era muy difícil imaginar que íbamos a tener representación parlamentaria. Claro. La tuvimos gracias a que nos concentramos Mm. en un distrito. O sea, nos concentramos más, pero en uno le pusimos más empeño. Una estrategia muy parecida a la de Gabriel, que también en el fondo... Claro, exacto. El Porque Y gracias. él jugó además Focalizó con en su tradición croata. Claro, claro. No, sí, apeló. O sea, lo que pasa es que la DC le dio todos los votos, sí. Sorry, pero su papá es de tradición DC, toda su familia es DC. Y además croata, y por lo tanto eso fue es un vínculo fuerte. Mm. Bueno, en tu caso... Carnívoro, además. En tu caso Híjole, era un distrito que a mi juicio resulta medio complicado, El dada la PP, tradición yo me militar, digamos, ¿no? Además, que hay en la población, ¿no? O sea, en ese sentido, Sí. ¿cómo la hiciste, digamos? O sea, porque en el fondo romper el binominal... Fue muy, muy difícil. Bueno, yo soy de Arica. Sí, Yo soy de Arica, tenía una cierta historia ya, había sido director del Morrocotudo, un diario como la primera experiencia de periodismo ciudadano. Pero era muy difícil, además, una ciudad muy golpeada por la corrupción, después del caso Sancán. Una ciudad que además está caracterizada por tener caudillos regionales. Mm. Y ¿Cómo nosotros, se yo... llama este alcalde famoso? el... Soria. No, pero Soria y Iquique, Soria y pero Iquique. Arica ha tenido similares, ha tenido Ah. varios similares a Soria, digamos. Nunca como Soria, No, Nadie pero como Soria. nadie. Pero, Que me apoya, Soria. No, claro. Pero en el Grande. fondo una ciudad muy marcada por los caudillos, muy difícil, con muy poca competencia política, con los mismos nombres, los mismos apellidos y con mucho nepotismo. En el fondo los alcaldes ponían a sus hijas de diputadas, los diputados ponían a sus hijos de alcaldes, una hueá terrible. Y con muy baja renovación. Y nada, fuimos con un discurso disruptivo, distinto, y eso yo creo que hizo sentido. El voto voluntario ayudó mucho, me da la impresión también, Ya, ¿no? Porque ya. mucha gente joven fue a mandar Mm. para la casa definitivamente Mucha algunos... gente vieja no votó, además. Entonces, Mucha gente vieja tampoco votó, que era como en el fondo el cojín de donde se sostenían estos caudillos, ¿cachai? Entonces, eso fue. Ya, Y mucho trabajo entre sacarnos la cresta en la calle, básicamente. Claro, terreno, Conversar uno a terreno, uno, terreno. claro.
Y en ese sentido, ¿cómo veis bueno, lo que podría venir, digamos, ¿no? Porque en realidad, sí, no tengo idea qué sentido tiene realismo sin renuncia. Pero me imagino que operará de alguna manera, ¿no? O sea, la inclusión de determinados proyectos que entran al Parlamento, quizás algunas mociones tuyas. Yo creo que más bien echarse para atrás, más que otra cosa. Yo creo que el gobierno está... A mí me impresiona lo perdido que está el gobierno, ¿no? Una weá increíble. Yo creo que está perdidísimo. A mí me impresiona realmente. Teniendo tan claro un programa que no era, digamos, no era la Biblia, pero era en general marcaba definiciones con respecto a los programas de gobierno de la concertación, ¿cachai? Marcaba rápidamente una hoja de ruta. Pero a mí me impresionó cómo lo empezó a hacer más desde el inicio, ¿no? O sea, yo voté a favor de la reforma tributaria de casi todos los artículos. Me puse, por ejemplo, en el tramo más alto, bajar los impuestos de 40 a 35. Pero en general voté a favor completamente. De la reforma educacional lo mismo, en fin. Y creo reforma laboral también. Pero me da la impresión de que el gobierno hizo mal las cosas como iba presentando los proyectos. No tenía un libreto, ¿cachai? Tenía como... Faltó esa weá, faltó un diseño político, no sé. Me tiene sorprendido un gobierno que tenía tanto apoyo, weón, tenía... tan claro la ruta. No hay reflexión. Porque eso, o sea, todos los proyectos muestran una falta así. O sea, es como si lo hicieran encerrado 3 pelagatos que los mandan a hacer los proyectos. Y esa cuestión es impresentable para cualquier no sé, realización de programa. Claro. Es como si no hubiera una agenda de comunicaciones al lado, ¿no? Del desarrollo de cada una de estas Pero yo no me formas. refiero como porque sí, eso es un punto que no es un error político, que no han sabido comunicar, pero yo creo que ya desde la definición de los proyectos de ley ya se nota cómo no existe reflexión en torno a las mismas definiciones. Claro. O sea, la cuestión después de esta comisión Engel, bueno, el proyecto que salió es realmente una basura. O sea, yo digo como, bueno, no sé, perdónenme los colegas abogados, pero esta weá no puede ser definida por 3 abogados sin definición política. Claro. Y la weá de Engel es un punteo, o sea, no puede marcar un proyecto de ley. Mira, me voy a colgar un poco del análisis que hace el Francisco Vidal respecto a este mismo punto, digamos, porque en el fondo estábamos todos de acuerdo que había que hacer una reforma tributaria, estábamos todos de acuerdo en la reforma de educación, estábamos casi todos de acuerdo en una reforma laboral, etcétera, etcétera. Sí, pero el nivel de apoyo... Sí, ¿puedo interrumpir? Yo creo que Francisco Vidal debería ser el nuevo presidente del colegio de profesores, güey. Pero ¿por qué mierda tiene tanta tribuna ese hombre, güey? La cagó, lo bien que lo ha hecho. Es impresionante. Bueno, es como otro vocero, no está metido dentro del directorio del Banco es Estado. Un operador político. Está bien, es un operador político, pero que está... No, sí, yo entiendo que es un operador. A lo que me refiero es que es un operador operando por sí solo. O sea, no opera para nadie. Opera para sí mismo, entonces... Recordemos la misma materia, no una ciudadana para ser operador tenés que tener un jefe. Sí, pero este weón se manda absolutamente solo, entonces quizás a los profesores les puede servir algo así. En corto, lo que decía el Pancho Vidal es que... no tanto, no lo crean. Sí. Siempre Sympathy for the devil, decían los Rolling Stones. Exactamente. Bueno, la cosa es que el argumento de él era bien interesante. Pedía que la Academ y también la DIMAR desagregaran, digamos, los porcentajes de desaprobación. Porque según él, son tanto... Si son instituciones privadas. Bueno, pero para que transparentaran... No, por transparencia. ¿Cuál es la gerencia? ¿Cuál es tu amistad con la gente de DIMAR, Nico? Estoy con la libertad. No, pero la verdad, la libre empresa. La verdad sea dicha, es que ellos no develan, digamos, no la naturaleza del instrumento, ni mucho menos su base de datos. Por lo tanto, lo que él exige, digamos, no, en el fondo, es simplemente una cuestión metodológica. Y colocaba como ejemplo un encargo de la CUT a Mori, que la lleva la Marta Lago, en donde se desagregaba, digamos, nuestra información. Y el 70% de las personas querían, en el fondo, una reforma laboral. La querían. ¿Ya? Así que tal cual. O sea, y eso, lo que decía Francisco Vidal, la Bárbara Rebollido, ¿Bárbara Rebollido? ¿Quién es la Bárbara Figueroa? La Bárbara Figueroa, sí. La Bárbara Figueroa.
fue y llamó a conferencia de prensa el día sábado y no fue nadie a la conferencia de prensa. Entonces, en el fondo, yo creo que eso grafica bastante lo que está pasando este gobierno, digamos. O sea, que en el fondo las comunicaciones, es decir, los diarios, y también los canales de televisión, porque no fue ni siquiera TVN a cubrir esa conferencia de prensa, lo hizo. O sea, a eso me refiero. O sea, yo creo que en el fondo no es tan... Claro, uno le puede en el fondo decir que el gobierno ha sido impreciso en muchas de las cosas, ¿no? Pero pucha que le ha ayudado en el fondo un contexto, una situación creada, digamos, ¿no? Por los medios de comunicación mismos. Sí, yo la pregunta que me hago es, sabiendo que estas reformas, que ni siquiera son grandes reformas estructurales, esta weá no es el programa al camino al socialismo, no. Y eso es parte del mito que están intentando vender y que es absolutamente exagerado. Weá, yo diría que es más bien socialdemócrata, tenue. Claro. Tenue, pero socialdemócrata. Y me parece que en el fondo... Y ni siquiera, weón. Ni siquiera. Weón, pero bueno. Pero si yo no entiendo la reforma educacional, que puta grito en el cielo, weón, es darle más plata a los colegios subvencionados, weón. ¿De qué mierda estamos hablando? O sea, esto es una reforma para asegurarles el financiamiento a colegios privados que son financiados por el Estado. Eso es, weón. Y le pone 3 reglas del juego básicas, weón. Públicas, con objetivos públicos, básicos. Pero el resto es financiamiento asegurado, weón. Entonces creo que esa weá no es, weón. ¿Qué chucha tiene que ver esa weá con socialismo? No, nada. No, es una atenuación. Bueno, pero eso tú votas a favor de todo. O sea, perdona, sí, yo voté a favor de todo, porque si fuera el camino al socialismo probablemente no votaría a favor de todo, pero creo que hay una posibilidad de convivir, de hacer, de combinar libertad e igualdad, puta estilo Esquella, probablemente Agustín Esquella ha sido quien ha escrito más sobre esto. Fue presentador de tu libro. Yo en el libro, claro, Liberales Plebeyos, algo intento hablar sobre esta tradición igualitaria que hubo en el liberalismo del siglo XIX en Chile, que no la encuentro para nada contradictorio con una posición liberal, al revés. Los liberales siempre fueron igualitarios. Bueno, hay una corriente que no, pero en Chile, por lo menos, siglo XIX, la mayoría así lo fue. Otra cosa es la escuela de Chicago, y esa weá no tiene nada que ver, y si son neoconservadores de liberal no tienen nada. Pero sí, efectivamente voto a favor, porque me parece que estas reformas son de sentido común, o sea, no me parecen una gran reforma estructural. Bueno, a mí yo me cago la risa con el tipo de estupideces que dice la derecha en el Congreso para meter miedo de manera irresponsable sobre estas reformas. O sea, la cantidad de huevas que he escuchado es para ya, puta, ofende la inteligencia, la hueá, pero yo he votado por eso, porque si fueran probablemente reformas más radicales, probablemente no las votaría. ¿Cachai? Si fuera un Evo Morales, probablemente no lo apoyaría, ¿cachai? Pero Bachelet no es eso para nada, güey. Oye, ¿cómo te cae tu colega Cast de Ecópolis? ¿Por qué no le preguntas por Cast, Miguel? ¿Cuál es tu amistad con él? No tengo ninguna amistad con él. O sea, no, es quizás una obsesión, ¿no? De Ecópolis. Ecópolis. No, yo tengo una... ¿Ah? Se sintió ofendido con la expresión situación de calle. No tengo en lo humano tengo una relación cordial, pero no tengo ninguna complicidad política ni tampoco ideológica con Felipe Cast. Claro, es que eso es un poco a lo que iba, porque en el fondo, sin duda, el Partido Liberal es un partido relativamente, no sé, me corrige si me equivoco, digamos, ¿no? Es relativamente pequeño, por lo tanto estaría... Súper pequeño, no relativamente. Bueno. Ya, entonces... Es comprobadamente pequeño por la DIMARC. Bajo esa perspectiva, ¿cuáles serían tus posibilidades de alianzas políticas, ya sea para estrategias electorales o ya que se viene el próximo año, digamos, las elecciones municipales, ese tipo de cosas que en el fondo tienen que ver en el fondo con una determinada posición y una táctica política al final del día, digamos? Sí, nosotros estamos en una batalla que es difícil, que es resignificar el liberalismo en Chile de lo que fue. Básicamente la herencia de Balmaceda, de Lastarrias, Bilbao, José Miguel Infante. En Chile el ruido liberal se asocia al ruido neoliberal, que en el fondo son conservadores, ¿no? Y por eso un poco el libro Liberales Plebeyos, que en el fondo lo escribí con el objeto de marcar una diferencia con ellos, de explicar un poco la historia, mirar para atrás, ¿no? ¿Qué tiene que ver
Lastarria, Balmaceda con José Piñera, weón. ¿Qué chucha tienen que ver eso? Nada, No tienen nada que ver, po, weón. Entonces, creo que hay una distorsión, ellos se apropiaron, hay una usurpación histórica de lo que significaba el liberalismo, y es raro que hoy día sectores que son Opus Dei, que creen en una economía desregulada completamente, se digan liberales, weón. ¿Qué tienen de liberales? Pero entonces hay que resignificar ese liberalismo laico del siglo XIX, Claro. Igualitario. Me parece que podría estar en Chile bastante vigente, ¿cachai? Claro, pero en Chile nunca se logró sostener de alguna manera la dicotomía liberales-conservadores como en Estados Unidos, por ejemplo. Que en Chile acá el liberalismo queda recluido a simples ejemplos de rebeldía juvenil, como es Bilbao, como es Lastarria. Lastarria es más viejo, pero en el fondo queda reducido a eso, pero acá Chile es tan conservador en el fondo que jamás se... Pero quizás Santa María, por ejemplo, creo que lo que hizo Santa María fue... Ahora, claro, era otro sistema electoral, estábamos hablando de otro país, weón. Pero definitivamente creo que pudo representar bien, y yo cuento ahí la historia, por ejemplo, de las leyes laicas. Y cómo Santa María se peleó con el Vaticano, echó al representante del Vaticano, mandó a llamar al embajador chileno, y pudo pasar las leyes laicas gracias a esa pelea, ¿cachai? Entonces creo que tuvo una cierta importancia y fue originalmente progresista el liberalismo. Por eso que esa es la distinción que yo digo con todos estos libertarios, anarcocapitalistas que están floreciendo. También son re pocos, pero Axel Kaiser, pero en el fondo, claro, un fanatismo, o sea, lo que yo creo y la tesis fundamental, y aquí es que ella le pega harto más que yo a esto, pero en el fondo es que lleva años. Lleva más años, claro, y es muchísimo más preparado, inteligente, pero creo que un buen exponente de el absolutismo de llevar al extremo la libertad y también el absolutismo de llevar al extremo la igualdad, bueno, han traído profundos daños a las sociedades. ¿Y por qué no pensamos que es posible en algún punto combinar esas dos cosas? Naturalmente que en esa combinación, cuáles son los grados, ahí vienen las matices, pero creo que Chile debiese tener una cosa más un liberalismo más igualitario y además menos elitista, que es otra hueá con la cual yo estoy hasta las hueas definitivamente. Que el liberalismo se asocia a una hueá de vitacura me tiene hinchado las pelotas, hueá. Porque ¿qué mierda tenía que ver Pedro León Gallo con esa weá? Nada, po, weón. Pedro León Gallo está en una cuestión absolutamente provinciana, de darle poder a las regiones, que es por lo demás de donde yo vengo, me siento representado con eso. Puta, weón, con Evópoli, weón, y con, no sé, con Andrés Velasco, no me siento representado, weón. Entonces tú me parecieras ser Marco Enrique Ominami. O sea, yo voté por Marco en la elección pasada. Sería la alianza natural, digamos. O sea... Esa va a ser la cuña que vamos a poner en... Puede ser, yo no tengo problema, weón, si yo con Marco lo apoyamos. ¿No? Sí. Y creo que ahora también depende de qué es lo que vaya a hacer Marco en términos de sus propias alianzas, que ya es una cosa que yo no manejo, ¿cachai? Eso depende de él, y ahí tendremos que resolver. Claro, esta eterna coquetería con la nueva mayoría que tiene Marco, pero bueno, es una difícil coquetería. Lo que le interesa hablado en el fondo es un liberalismo de tono más ideológico, antes que económico, como que le interesa a la derecha. Por supuesto, chilena. Un liberalismo primeramente político, laico y... Pero ¿cuál es tu relación con la economía? ¿Qué te pasa con ese liberalismo económico? ¿Te parece de conservadores? O sea, lo que no me gusta es el fanatismo de algunos de poner la libertad de mercado como una especie de religión intocable y de regulación como su brazo armado, ¿cachai? No me gusta que eso sea... o sea, el experimento... Creo que Ricardo Soto decía, puta, somos como la Corea del Norte del capitalismo. Tiene toda la razón. Somos esa weá, somos ese experimento que se ha pintado de liberalismo y de que ese es como el piso mínimo. Y en el mundo no es el piso mínimo, o sea, es el piso máximo probablemente. Claro. Es el piso máximo del liberalismo económico, exagerado, fanático. Dogmático. Dogmático, y ni siquiera de liberalismo económico, quizás de una especie de anarcocapitalismo. O sea, yo veo las posiciones de la UDI y es como una especie de anarcocapitalismo. Absolutamente desregulado, claro. Pero es que desregulado, pero con monopolios, entonces una hueá rara. Es raro. La verdad es que una hueá tampoco es regulado. Claro. Porque ni siquiera es libre mercado. Si fuera libre mercado ya por último, pero ni siquiera es. Pero todas las industrias que son monopólicas, todas. Desde la telefonía hasta los pollos. Hasta la leche. Todo. Entonces tampoco es real, digamos. Se escudan en ese predicamento, pero en los hechos es todo menos liberalismo, creo. Interesante el debate en todo caso. Oye, y Guido, nuestro panelista inestable, ¿no? Ha hablado. Entiendo que te gusta mucho Nicanor Parra, digamos, ¿no? Sí. Si es mentira, di que sí, para efecto del programa. También, además, me encanta Nicanor Parra. apoyo, digamos. Te regalo un libro para que te de deje fragmentos gustar. de entrevistas. Claro, Nicanor Parra.
chanchullos. Está muy buena, weón, esta weá que Ahí- se ve en la biblioteca del Congreso. Ahí Pero en todo defiende- caso, defiende a Pinochet. Defiende la dictadura Ahí, y así. ahí defiende la dictadura, Sí. digamos, en ¿Ah, sí? alguna Sí. zona. La poesía es, Claro. es dictadura, siempre lo Yo es. me La acuerdo dictadura que, de las imágenes. yo me acuerdo que hablaba harto con Francisco Javier Cuadra en aquel tiempo. Miguel y sus Hilo amigos. tempore, hilo tempore en... Cerramos con en eso. la web. 80, Claro. De Miguel Mamo Contreras, un solo paso. Gracias, weón. Esto es Te Pues están será matando, la ¿ah? comunidad de los matando iguales. políticamente. Salud. Chao. Chao, Chao, gracias, Vlado.